Buenas tardes, mis hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Amén, estamos bendecidos, no hay duda de eso, bendito Dios. Mis hermanos, qué bueno que estemos acá nuevamente compartiendo la palabra del Señor, porque el Señor siempre nos trae algo nuevo a través de su palabra. Así que, mis hermanos, quiero pedirles que estemos pendientes, porque algo nos va a decir el Señor en esta preciosa noche. De igual manera, quiero invitar a los hermanos que nos siguen por las redes sociales a que no se despeguen, porque este tema es un tema caliente, por lo tanto no nos podemos perdernos, ¿verdad? Mis hermanos, quiero preguntarles, ¿cuántos de ustedes han hecho el bien y les han pagado el mal? ¿O cuántos de ustedes han intentado hacer el bien y les han pagado requete mal? ¿Cuántas veces? Mis hermanos, si alguna vez ustedes han hecho el bien o han intentado hacer el bien y les han pagado mal, este tema es para ustedes. Así que, mis hermanos, el tema de esta noche se titula ¿por qué a la gente buena les va mal? ¿Cómo se titula el tema? ¿Por qué a la gente buena les va mal? Fíjense, mis hermanos, que desde que me dieron este tema, empecé yo a preguntarle al Señor: Señor, ¿por qué a la gente buena les va mal? Y le preguntaba y le seguía preguntando y le decía: Señor, ¿por qué a la gente buena les va mal? ¿Por qué? Le decía yo, ¿por qué? Y fíjense que el Señor literalmente va a responder a esta pregunta. Fíjense que allá en San Marcos, en el capítulo 10, versículo 17, vamos a leer la palabra de Jesús. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Dice así Jesús, la palabra de Dios: Jesús estaba a punto de partir cuando un hombre corrió a su encuentro, se arrodilló delante de él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, solamente Dios. Palabra de Dios. Si ustedes en algún momento pensaron que son buenos, déjenme decirles que Jesús dice que no hay gente buena aquí en la tierra. Que bueno solo es Dios. Es más, ni tan siquiera Él se considera bueno. Él dice que ni Él se considera bueno. Así que solamente Dios dice. Por lo tanto, Señor, primera noticia que les traigo es que si ustedes se consideraron buenos, déjenme decirles que no. Jesús dice que no hay nadie bueno. Primera noticia, primera realidad que hay que aceptar. Jesús dice, no lo digo yo, lo dice Jesús, que nadie es bueno. Nadie, incluyéndose a usted, incluyéndome a mí. Nadie es bueno. Entonces, pero como el tema es ¿por qué a la gente buena le va mal? Rápidamente yo me lavé como Pilato, ¿se acuerdan? Me lavé las manos. ¿Sí? Me lavé las manos. Y vuelvo donde el Señor y le digo: Señor, gracias. Señor, le digo, no soy yo el que pienso que la gente son buenos. Es el grupo Nueva Esperanza.
porque son ellos los que me dieron este tema. Y ellos creen que son buenos y quieren y me han pedido que les explique por qué a la gente buena les va mal. Y volví yo donde el Señor, Señor, ¿por qué? ¿Qué les voy a decir a ellos? ¿Acaso les voy a decir que ese tema no existe? Y volví yo donde el Señor. En eso se levanta San Pablo e interrumpe la conversación que tenía Jesús conmigo y yo y Jesús. Y fíjense que San Pablo dice allá en su carta a los Romanos, en el capítulo 7, versículo 14, sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy hombre de carne y vendido al pecado. No entiendo mis propios actos. No hago lo que quiero y hago las cosas que detesto. Ahora bien, si hago lo que no quiero, reconozco que la ley es buena, pero soy yo quien obra el mal. Perdón, no soy yo quien obra el mal, sino el pecado que habita en mí. Bien sé, el bien no habita en mí. Quiero decir, en mi carne. El querer está en mi alcance. El hacer el bien no. Palabra de Dios. Fíjense que San Pablo explica lo que Jesús afirma. Jesús dice, cuando yo le preguntaba al Señor por qué a la gente buena le va mal, Jesús me dice que no hay gente buena, que porque los llamo buenos, que porque pienso que hay gente buena, si no hay gente buena. Y San Pablo dice que eso es cierto, que no hay gente buena, que solo hay gente que quiere ser buena, que anhela ser buena, que intenta ser buena. El querer, dice San Pablo, hacer el bien está en mí. El querer hacer, pero el bien en sí no. O sea, San Pablo está diciendo, es cierto, gente buena no hay. Lo que hay es gente que quiere ser buena, gente que anhela ser buena, gente que lucha por ser buena, gente que está interesada en cambiar su vida, en hacer el bien. Eso es lo que hay, pero no hay gente buena. ¿Sí? Entonces le dije yo al Señor, Señor, ya entendí. A mí ya me quedó claro que no hay gente buena, que solo hay gente que quiere ser buena. Pero Señor, agarro la misma pregunta. La gente me está esperando. Y le digo, Señor, ¿por qué? ¿Por qué la gente que intenta ser buena, por qué les va mal? ¿Por qué la gente que lucha por ser el bien les va mal? ¿Por qué la gente que intenta, que se esfuerza, que está interesada en cambiar y hacer el bien les va mal? Y Jesús va a responder a esa pregunta. Fíjense que Jesús responde a esta pregunta. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, versículo 10, Jesús dice: felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué son perseguidos? Dice la Escritura. Porque tienen como herencia el reino de los cielos. ¿Por qué a la gente que lucha por hacer el bien les va mal?
porque tienen como herencia el reino de los cielos. Esa es la razón, ese es el motivo por el cual a la gente que lucha por hacer el bien les va mal. Porque tienen como herencia el reino de los cielos. Esa es la razón. Eso es lo que dice la Escritura. Felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, ¿por qué les va mal a la gente que lucha por hacer el bien? ¿O por hacer el bien? Porque tienen como herencia el reino de los cielos. Pero fíjense que esto no es así nomás. No es que usted al querer hacer el bien automáticamente le va a ir mal. No es que solo porque usted intenta hacer el bien automáticamente le va a ir mal. No, eso no es así por así. Hay alguien que se opone a eso. Hay alguien que no le gusta eso. Y eso es otra cosa. ¿Sí? Hay alguien que se opone, no porque usted haga el bien, sino porque al hacer el bien tiene como herencia el reino de los cielos. Y él no está de acuerdo. A él no le gusta que tenga como herencia el reino de los cielos. Y por esta razón es que le va a ir mal. Fíjense que, ¿quién está detrás de esto? Según el Apocalipsis, en el capítulo 12, versículo 17, dice: entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, es decir, a los que observan los mandamientos de Dios y guardan las declaraciones de Jesús. ¿Quién hace la guerra a aquellos que luchan por hacer el bien? El dragón, la antigua serpiente, el diablo, Satanás, el demonio, las fuerzas oscuras. Es él el que se opone, es él el que no está de acuerdo. ¿Sí? No está de acuerdo que tenga como herencia el reino de los cielos. ¿Sí? O sea, cuando usted se decide hacer el bien, tiene como herencia el reino de los cielos. Y eso es lo que no quiere Jesús, Satanás, que tenga como herencia el reino de los cielos. Y por eso es que le va a hacer la guerra. Y por eso es que le va a ir mal. ¿Sí? Porque Satanás lo va a perseguir. Pero fíjense que Satanás tiene otra razón para hacerle la guerra. Fíjense. Apocalipsis capítulo 12, versículo 12. Por eso, alégrense cielos y los que habitan en ellos. Pero ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha bajado donde ustedes, y grande es su furor al saber que le queda poco tiempo. O sea, miren, Satanás no solamente se opone a que usted tenga como herencia el reino de los cielos, sino que tiene prisa, le urge, porque no tiene mucho tiempo, ¿sí? Tiene poquito tiempo para impedir, para evitar que usted tenga como herencia el reino de los cielos, ¿sí? Por eso va a decir en Primera de Pedro, en el capítulo 5, versículo 8, que Satanás anda como león rugiente, viendo a quién devorar. ¿Sí? Porque no tiene todo el tiempo, es poco el tiempo que tiene. No solamente está interesado en bloquearle el cielo, no solamente está interesado
en que usted no vaya al cielo, sino que tiene prisa, le urge. Por eso van a ver hermanos que dicen: mira, a ver qué me pasa, si ni bien he salido de una y ya estoy en otra. Y allá sale el otro hermano diciendo: a mí también me pasa algo similar. Si yo ni nada he hecho. Claro, el hermano no ha hecho nada bueno, pero el Satanás pensó, Satanás creyó que iba a hacer algo bueno, y como le urge, le dio de una vez. Le dio una nuca. Imagínense. Porque Satanás no tiene tiempo, no tiene todo el tiempo para hacerle la guerra. Entonces le urge. ¿Sí? Fíjense que ahora, ¿por medio de quiénes hace la guerra Satanás? Eso es importante saberlo. Fíjense que dice en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 10, versículo 21, un hermano denunciará a su hermano para que lo maten, y el padre a su hijo, y los hijos se sublevarán contra sus padres y los matarán. Ustedes serán odiados por todos por causa mía, pero el que se mantenga firme hasta el final se salvará. Y en el capítulo 24, versículo 9 dice: entonces los denunciarán a ustedes y serán torturados y asesinados, y todas las naciones los odiarán por mi causa. En esos días muchos tropezarán y caerán, y de repente se odiarán y se traicionarán unos a otros. Palabra de Dios. Miren, ¿saben lo que pasa? Cuando usted se decide hacer el bien, dice la Escritura que tiene como herencia el reino de los cielos. ¿Sí? Pero tenemos que saber que el diablo no está de acuerdo con esa decisión. Entonces lo va a perseguir, le va a crear problemas. ¿Pero a través de quién? A través de sus hermanos, a través de sus padres, a través de sus hijos, a través de la comunidad. Por eso dice la Escritura: sus padres matarán a sus hijos matarán a sus padres, y se odiarán. ¿Sí? ¿No se han dado cuenta ustedes que los peores enemigos a veces están dentro de la familia? Padres abandonando a sus hijos, padres despreciando a sus hijos, padres asesinando a sus hijos, abortándolos. ¿Y por qué los matan? ¿Por qué los torturan? ¿Por qué los abandonan? Porque a lo mejor este niño iba a ser un gran presidente, que iba a luchar contra la corrupción, y eso es bueno. Y como Satanás no está de acuerdo, entonces lo mata a través de sus padres. O a lo mejor ese niño iba a ser un gran sacerdote, iba a perdonar pecados, iba a meter al cielo a muchos, y eso es bueno. Y Satanás no está de acuerdo con eso. Entonces, ¿qué hace? Lo mata, lo tortura. ¿Pero a través de quién? A través de su madre, a través de sus padres, abandonando lo pequeño. ¿Sí? O a lo mejor iba a ser un gran médico, que iba a defender la vida, y eso es bueno. Pero como Satanás no está de acuerdo con eso, entonces lo mata, lo asesina, lo abandona, pero a través de sus padres. ¿Ven? O padres, ancianos, abandonados por sus hijos, despreciados. ¿Por qué? Porque quizás a lo mejor durante jóvenes lucharon, le dieron lo mejor a sus hijos, intentaron llevarlo por el buen camino,
Intentaron meterlo al cielo, y eso es bueno. Entonces Satanás, como no está de acuerdo, los persigue, le hace problema. ¿Pero a través de quién? A través de sus hijos. Y por eso es que hay muchos padres, ancianos, abandonados, ignorados, sufriendo. Por eso dice la Escritura: los padres se voltearán contra sus hijos, los hijos contra sus padres, y se odiarán, se torturarán, se matarán. ¿Bien? ¿O por qué nosotros vemos o escuchamos tantos escándalos dentro de la iglesia? Sacerdote en problemas, en escándalos. ¿Por qué? Porque a lo mejor era un buen sacerdote, quizás en algún tiempo. Y como buen sacerdote metía a mucha gente al cielo, perdonando pecados. Y eso es bueno, y Satanás no está de acuerdo con eso. Entonces pone trampa, pone problemas, dificultades, porque Satanás no está de acuerdo con eso. O en los grupos de oraciones, ¿cuántas veces hemos visto divisiones, escándalos, incluso cometiendo adulterios, ¿verdad? ¿Y por qué pasan estas cosas en estos lugares? Porque aquí se proclama la palabra de Dios y hay liberación y sanación, y eso es bueno. Y Satanás no está de acuerdo con lo que es bueno, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Crea problemas, divisiones, ¿sí? Es a través de Satanás hace problema, pero es a través de nosotros, es a través de la familia. Y la gente no entiende eso, que detrás de cada escándalo está Satanás, ¿sí? Detrás de cada adulterio está Satanás. Detrás de cada asesinato está Satanás. Detrás de cada desprecio, de cada golpe, de cada grito, está Satanás. Y eso no lo entiende la gente. Entonces, ¿qué hace la gente cuando ve estas cosas acá? Salen huyendo, se van para otros grupos, se van de la iglesia, se van del grupo, se van al mundo, se van a la sexta, porque no ha entendido que lo bueno Satanás lo va a destruir, lo va a querer destruir. No hemos entendido eso, que todo aquel que lucha por hacer el bien le va a ir mal, ¿sí? No hemos entendido eso. Todo aquel que intenta ser bueno, Satanás va a tener como herencia el reino de los cielos, y eso Satanás no está de acuerdo. Por lo tanto, le va a hacer problema, le va a hacer la vida de cuadritos, ¿sí? Y muchas veces eso no lo entendemos, no lo captamos. Que Satanás se opone a esto, pero lo va a hacer a través de nosotros mismos, ¿sí? Ahora, ¿qué tenemos que hacer frente a esta realidad? Porque esto es una realidad. Yo no vengo aquí a meterles miedo. Yo no vengo aquí a amenazar a nadie. No vengo aquí a desanimar a nadie. Yo vengo aquí a decir lo que tenemos que hacer frente a esta realidad. Porque dice la Escritura que Satanás ha bajado aquí a la tierra, y no ha bajado para felicitarnos, ha bajado para hacernos la guerra.
¿Sí? Porque Satanás no solamente quiere impedir que usted vaya al cielo, sino que también le urge. ¿Sí? Tiene prisa para sacarlo del plan de Dios. Y eso tenemos que entenderlo. Si usted no entiende eso, usted o yo vamos a salir huyendo. Y vamos a terminar como muchos ya. Ahora, ¿qué tenemos que hacer frente a esta realidad? Fíjense que la escritura es clara. Tenemos que vencer el mal con la fuerza del bien. Eso va a decir Romanos capítulo 12, versículo 21. Vencer el mal con la fuerza del bien. Pero ¿cómo se logra eso? Fíjense que en Colosenses capítulo 3, versículo 12, dice así: pónganse pues el vestido que conviene a los elegidos de Dios, sus santos muy queridos, la compasión, la bondad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia. Sopórtense y perdónense unos a otros. Si uno tiene motivo de queja contra otro, como el Señor los perdonó, a su vez hagan ustedes lo mismo. Miren, esta es la realidad. Para ir al cielo necesitamos hacer el bien. ¿Sí? Tenemos que entender eso. Para ir al cielo necesitamos luchar por hacer el bien. Pero también tenemos que entender que Satanás no está de acuerdo con esto. ¿Sí? Y va a crear problemas, nos va a perseguir a todo aquel que intenta hacer el bien. Pero hay que entender también que Satanás va a crear problemas entre nosotros, nos va a atacar entre nosotros, porque hay gente que espera ver a diablitos aquí. ¿Ustedes miran diablos allá a la par de ustedes? No. Entonces, ¿cómo sucede eso? Es a través de nosotros. Es a través de nosotros mismos. Tenemos que entender eso. Por eso dice la palabra: sopórtense unos a otros. Sopórtense y perdónense. Dice, con bondad, con mansedumbre, con paciencia, con humildad, con misericordia. Ese es el camino. No hay otro camino. Y la gente, como no entiende eso, salen huyendo, ignorando, ellos olvidando la advertencia y la exigencia de Jesús, que solo el que persevere hasta el final se salvará. Eso dice la palabra. Solo el que persevere hasta el final. Y entonces, ¿cómo vamos a poder perseverar hasta el final si aquí todo el mundo se odia? ¿Sí? Todo el mundo crea problemas. Y si no, vean al hermano. ¿Usted ha saludado al hermano que está a la par? No, pues no.
Si no se llevan bien, pues ¿cómo? ¿Entiendes? Pero tenemos que entender que no es él, no es ella. Detrás de eso está Satanás, metiendo cizaña. Claro. Por eso, mis hermanos, esta es la realidad. Tenemos que luchar para llegar al cielo. Tenemos que luchar por hacer el bien, pero nos vamos a encontrar con un problema. Satanás no está de acuerdo y nos va a hacer la guerra, y va a hacer a través de nosotros. Por eso hay mucha gente herida, hay gente lastimada, hay gente golpeada. Porque es Satanás el que anda allí, creando divisiones, creando problemas. En el fondo no es él, no es ella, no es él. En el fondo es Satanás. Imagínense. Y nosotros no logramos entender esto. Por eso cuando alguien le dice, si tú por gusto vas, o sea, no es ella, es Satanás hablando en ella o en él. Cuando alguien le dice, si no sirve lo que haces, es por gusto, no es la persona, es Satanás detrás. Inconscientemente, muchas veces nos damos cuenta de eso, muchas veces ni tan siquiera nos damos cuenta que somos instrumentos de Satanás, desanimando, desalentando, porque no tenemos claro que la palabra dice que solo el que persevere hasta el final se salvará. ¿Y cómo? Si allí, por eso la gente dice, no, la gente que se va dice, si allí son más adúlteros que fornicarios, ahí son más borrachos que el guardia. No, allí no, hay puros mentirosos, puros hipócritas. Porque no hemos entendido que Satanás va a hacer guerra en los lugares como esto. Porque a Satanás no quiere esto. Algo que lo lleve al cielo. Satanás se opone a esto. Por eso, mis hermanos, voy a invitarlos a que se pongan de pie. Y voy a invitar al ministerio de alabanza que se acerque aquí a los instrumentos. Quiero decirles que en este caminar, de luchar por ir al cielo, en este caminar de luchar por ir al cielo, es imposible, escuchen bien esto, en este caminar de luchar por hacer el bien para llegar al cielo, es imposible que en nuestra vida, en nuestro caminar, en el tiempo que llevamos, en algún momento de nuestra vida no ofendamos a alguien. Es imposible. En algún momento vamos a ofender a alguien. En algún momento vamos a herir a alguien. En algún momento vamos a desanimar a alguien. En algún momento vamos a tropezar con alguien en este caminar. Es imposible. Si no, por eso no dijera la palabra, sopórtense y perdónense. Porque la única manera de permanecer aún
cuando usted ofende o yo ofendo, es perdonándose, es soportándose. Porque si usted cree que cuando alguien lo ofenda o lo lastime, va a salir corriendo, es imposible. En algún momento usted va a ofender a alguien. En algún momento yo voy a ofender a alguien. Por eso es importante mantener la mirada en Jesús. Porque solo Jesús, por eso Jesús dice, no hay nadie bueno. Aquí solo hay gente que lucha por ser bueno. Aquí no hay nadie que pueda hacer el bien. Aquí solo hay gente interesada que quiere, que intenta, que lucha, que quiere hacer el bien. Gente buena no hay. Solo hay gente que quiere hacer el bien. En ese intento por luchar, por cambiar, por ser bueno, vamos a ofender a alguien. Vamos a herir a alguien. Vamos a desanimar a alguien. Y es una realidad. Y hay que aceptarlo. Porque Jesús lo dice. Aquí no hay gente buena. Bueno solo es Dios. Por eso en esta noche quiero, en primer lugar, pedirle perdón a Dios. Porque muchas veces ofendemos o muchas veces pecamos por provocación. Hay que ser claro. Y muchas veces porque no andamos bien espirituales. Por eso en esta noche vamos a pedirle perdón a Dios en primer lugar. Porque cuando alguien peca, cuando alguien ofende, no solamente ofende al prójimo, sino que ofende a Dios. Por eso en esta noche le vamos a pedir perdón al santo, al perfecto. Le vamos a decir: perdónanos, Señor Jesús. Perdónanos por aquella falta que cometí. Perdónanos porque muchas veces no mido mis palabras. Soy rápido para responder. No medito lo que digo. Perdóname, Señor, porque muchas veces no tomo en cuenta la herida que voy a causar. Perdóname, Señor, por tomar decisiones sin tomarte en cuenta a ti, sin contar contigo. Perdóname, Señor, porque muchas veces me levanto, me acuesto y ni tan siquiera te doy gracias. Ni tan siquiera me encomiendo en ese camino. Vuelvo por pura misericordia de ti. Perdóname, mi Dios, porque muchas veces te desprecio como Esaú por un miserable plato. Perdóname, Señor, por abandonarte en aquel momento, por olvidarme de ti, mi Dios, en aquel momento. Perdóname, mi Dios, porque estoy más pendiente de la televisión, del teléfono, de las redes sociales. Perdóname, mi Dios, porque casi nunca ocupas el primer lugar. Perdóname, Señor, porque cualquier cosa me aparta de tu plan.
Perdóname, mi Dios, porque cualquier cosa me aparta la mirada de ti. Perdóname, mi Dios. Oh, mi Dios, en esta noche te pedimos perdón, mis hermanos y yo, por todas aquellas cosas que nos apartan de ti, por aquellas cosas que nos apartan la mirada hacia el cielo, porque nos hemos olvidado, mi Dios, que nuestra parada final, nuestro propósito es ir al cielo. Oh, perdónanos, Señor, porque pocamente tenemos interés en ti, porque poco nos interesa seguir a tus pies, Señor. Oh, Señor, perdónanos, porque nos domina el pecado, mi Dios. Oh, perdónanos, Señor. Ten misericordia de mis hermanos y yo. Oh, mi Dios, ten misericordia, Señor, porque ni tan siquiera estamos interesados en salir de ese pecado. Ni tan siquiera estamos interesados en abandonar aquel pecado, mi Dios. Ni tan siquiera, Señor, estamos interesados en rechazar ese pecado, mi Dios. Sabiendo que el tiempo se corta, mi Dios. Sabiendo que no tenemos toda la vida, mi Dios. No sabemos cuándo es el último día, mi Dios. Perdónanos, Señor, por permanecer dormidos, por ser confiados, mi Dios. Perdóname, mi Dios, porque olvido el sacrificio que has hecho por mí. Oh, mi Dios, perdóname, mi Dios, por abandonarte, por aquella mala mirada, por aquel comentario, mi Dios. No soy capaz de entender, de soportar a mi hermano, mi Dios. No tengo capacidad para comprender a mi hermano, mi Dios. No tengo capacidad para dar un buen consejo, mi Dios. No he sido mal ejemplo, mi Dios. ¿Cuántas veces he desanimado? ¿Cuántas veces he servido de tropiezo, mi Dios? Oh, mi Dios, perdónanos, Señor, porque nuestra vida está vendida al pecado, mi Dios. Porque el pecado gobierna nuestra vida, mi Dios. O porque tenemos un aguijón, mi Dios, que no nos deja en paz. Y el enemigo lo usa, Señor. Oh, mi Dios, perdónanos en esta noche, mi Dios. Ten misericordia de nuestros actos, mi Dios. Mira, Señor, que me olvido, que tengo un aguijón, que tengo una debilidad, que tengo un enemigo que me quiere apartar de tu reino, que me quiere apartar de tu plan. Oh, mi Dios, despierta en mí, Señor, esa conciencia, esa veracidad, esa realidad, Señor, que tengo que luchar con todas las fuerzas de mi vida. Tengo que luchar, Señor, por ese reino de los cielos, soportándonos, Señor, perdonándonos con bondad, Señor, con humildad. Oh, mi Dios, danos, Señor, esa gracia. Perdónanos, Señor, por ser tan frágil, Señor. De su No, trono Señor, al porque no soy pesebre, digno, Señor. del pesebre al Calvario, y del Perdónanos, Calvario a mí.